inestable y el infarto agudo del miocardio. Y dijimos que teníamos tiempos muy precisos para llevar a un paciente a una trombolisis, ¿sí? Y a eso le llamamos ventana trombolítica, ¿eh? Y esto a mí me gustaría recalcarlo porque va a ser importante en las tomas de decisiones que ustedes van a hacer. Ustedes son los que van a trombolizar a los pacientes. Créanme que a partir del primer día que estén en la sala de urgencias, van a haber pacientes con infarto y tomarán esa decisión de si lo trombolizan o no lo trombolizan. Y bueno, ya dijimos que el paciente que se va a trombolizar es el paciente con elevación del ST, ¿sí? El paciente que tiene un infarto pero no elevó ST se va a tratar como una angina de pecho inestable. Obviamente el paciente está grave, hay que llevarlo a la terapia intensiva, a la unidad coronaria, y esa ventana trombolítica dijimos que era de 12 horas. A menos que nuestro paciente esté sintomático, pues habrá que trombolizarlo incluso después de esas 12 horas. Y también hablábamos de en qué momento hacerle un cateterismo que se llama angioplastía primaria. Angioplastía primaria porque ahí no vamos a hacer trombolisis, sino lo primero que haremos es abrir la arteria a través de un catéter y ponerle un stent, ¿sí? Y ese tiempo dijimos que era el tiempo así como para el paciente es 90 minutos, ¿sí? Desde que el paciente tiene su infarto hasta que está en la sala de hemodinámica, lo ideal es que pasen 90 minutos. Después de esto, pues también es importante, pero ya la revascularización tal vez no sea como la estábamos previendo. Y también dijimos que había pues, cierta controversia en pacientes que o si trombolizamos o si hacemos una angioplastía primaria. Y entonces ahí hay una serie de artículos que dicen que si el paciente lo trombolizas, obviamente con un buen trombolítico, antes también de 2 horas, pues le va muy bien, como si le hicieses una angioplastía primaria. Pero bueno, ahí hay siempre, en el área cardiológica o en la cardiología como tal, pues hay muchas subespecialidades. El cardiólogo clínico, el cardiólogo hemodinamista, ecocardiografista, electrofisiólogo, y bueno, esos a veces tienen opiniones ahí diversas. Pero lo que académicamente nos debemos quedar es que el paciente se debe trombolizar 12 horas antes, ¿sí? O sea, antes de las 12 horas, lo ideal en las primeras 3 horas, ¿sí? Y la angioplastía primaria, pues antes de los 90 minutos. Eso como fines así de académicos. Por supuesto que se puede hacer una angioplastía tiempo después y también les va muy bien, ¿sí? Y también mencionábamos que el paciente con infarto, bueno, pues además de ponerlo quietecito, hay que darle oxígeno, hay que quitarle el dolor. Habitualmente usamos analgésicos opiáceos, pues para que tengamos un mejor control, ¿sí? Y los medicamentos, bueno, después de que el paciente ya se infartó, le fue muy bien, y le fue muy bien porque hay que tomar en cuenta que el infarto agudo del miocardio sigue siendo, pues, de una incidencia de mortalidad muy alta, ¿sí? Y allí la estadística dice que, bueno, aproximadamente el 12 hasta el 20%, algunas estadísticas dicen que el paciente con infarto agudo, pues muere el primer día, ¿sí? El primer día que se infarta, ese día se muere aproximadamente entre el 12 y el 20%. Es muy alto. Y con esta estadística, bueno, pues, entonces pues vamos a decir que se ideó, se creó un programa que lo inició el Seguro Social, después el ISSSTE, la Secretaría de Salud en general, y es el Código Infarto, ¿sí? El Código Infarto, ya seguramente lo han ustedes escuchado, es aquel paciente que se infarta donde esté va a llegar ayuda porque
bueno, previamente hay que inscribirse a ese programa, ¿sí? ¿Quién se va a inscribir? Pues todo paciente que nosotros veamos con factores de riesgo múltiples para síndrome coronario, sería bueno que lo orientáramos, que se inscriba. Si tiene seguridad social es mucho más fácil. ¿Y dónde lo van a atender? Bueno, en el momento en que el paciente se siente mal, ¿sí? Avisará, hay teléfonos para eso, llegará un personal ahí primero de seguridad pública para cerciorarse que es cierto, atrás de ello llega ya personal capacitado para tomar un electrocardiograma, se detecta que tiene un infarto y entonces la trombolisis puede iniciar desde la casa del paciente, en el camino, en la ambulancia, va a llegar al hospital más cercano, no importa que no tenga acceso al IMSS, pero si es un paciente que va infartado, lo ingresan al primer hospital que encuentren. Obviamente es toda una red ahí de comunicación, ya están enterados de que el paciente ya va en camino, va a ese hospital, no preguntan si es derechohabiente o no, eso no importa, y llegando pues rápidamente le dan el tratamiento adecuado. En algunos casos cuando se cree que no va a llegar a tiempo, pues se tromboliza en el camino y llega a recuperarse a ese hospital. Entonces, este programa se llama Código Infarto, ¿sí? Aquí lo estamos viendo cómo es la ruta crítica de esto, y por supuesto esto ha sido muy exitoso, y la idea de este programa es disminuir la mortalidad a un 5%. Es muy ambicioso porque la mortalidad, jóvenes, créanme que en el infarto es muy alta, ¿sí? Y con este programa se está pensando pues que esto tiene que bajar a un 5%, ¿sí? Y ojalá esto así sea. ¿Qué se vio en el primer año? Que esto ya lleva 4 años aproximadamente, 5 años. Pues los recursos se acabaron en los primeros meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tanta gente con factores de riesgo que se infartan y bueno, pues acudían rapidito al primer hospital que tenían a la mano, y en este caso el IMSS es donde más acceso hubo, y bueno, pues acabaron los recursos. Pero eso es lo de menos porque pues tiene que ir habiendo más cada día, después se sumía hospitales privados también se por una orden gubernamental. Si no digo infarto, yo creo que es lo de hoy. Ojalá esto siga funcionando bien. Hasta ahora ha funcionado. Pero es un método siguiendo este organigrama, pues para que a los pacientes le vaya muy bien, ¿sí? Después de que el paciente ya se infartó, ya le fue bien, pues lo vamos a dar de alta, por supuesto, ¿sí? ¿Qué hacerle al paciente después de que estuvo un infarto en la región que haya sido del corazón? Pues tiene que llevar fármacos, y además de fármacos tiene que llevar información. ¿Qué información va a llevar este paciente a su casa? Bueno, pues primero seguir las enfermedades previamente, la hipertensión, la dislipidemia, todo eso que nosotros llamamos, pues tiene que ser tratado, pero ahora de manera más estricta, ¿sí? Y hay medicamentos que en apariencia no se explicaría por qué lo tienen cuando se niega la enfermedad para lo cual estos medicamentos están diseñados. Y me voy a referir a los antihipertensivos, ¿sí? Si un paciente se infartó, pero no es hipertenso, ¿por qué, por qué lleva un IECA o un centro? Y en ese sentido, ¿qué va a pasar después del infarto? Pues va a haber una remodelación de ese ventrículo o de ese corazón después de ese infarto, y la remodelación pues no es nada que nos convenga, porque se va a dilatar, obviamente se va a atrofiar, y este sitio de afectación miocárdica pues es un sitio altamente arritmogénico, ¿sí?
y también propicio para las insuficiencias cardíacas, ¿sí? Y entonces hay que dar medicamentos que eviten o que hagan más lenta la remodelación del ventrículo después del agudo cardio. Y entonces están pues los IECAS o los ARAS. Si el paciente no es hipertenso, pues vamos a dar dosis bajas de un IECA, el que ustedes quieran, llámese captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, el que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a dar dosis bajas. Y siempre cuando uno dice dosis bajas, jóvenes, esto es relativo. ¿Qué es bajo? ¿Media pastilla, un cuarto? ¿Qué es? Habitualmente se toma en cuenta la tensión arterial. Y la tensión arterial es muy importante siempre tenerla pues, presente de que debe tener una presión arterial diastólica no menor de 70. Esto es muy importante porque las coronarias se llenan en diástole, ¿sí? Y entonces, si yo tengo a mi paciente posinfartado, mi paciente isquémico, pues que le fue muy bien, le voy a dar tratamiento un IECA o una RAPEL, tengo que cuidar muchísimo al ser menor a 70. Si este es menor a 70, entonces las coronarias empiezan a sufrir pues otra vez ese flujo porque la presión es menor a 70 y entonces no es bueno para los pacientes. Sí, hay que tener cuidado en ese paciente en cuanto al uso de IECAS. Los IECAS pues han demostrado disminuir la remodelación ventricular, pero lo mismo que los ARAS, o sea, me estoy refiriendo a los sartán, misartán, valsartán, todos esos, y siempre se usarán pues a dosis bajas. Sí, pero este no es el único medicamento que el paciente se va a llevar. Beta bloqueadores. ¿Sí? Beta bloqueadores como sería sobre todo metoprolol, que es el trato que tiene el sector salud, para la hipertensión cardíaca, disminuir esa remodelación ventricular que puede tener el paciente post-infarto, la frecuencia cardíaca. Aquí queremos beta bloquear a nuestro paciente. Ya me escucho. Sí, doctor. No, es que creo que de pronto se desconectó. Sí, doctor. A partir de los beta bloqueadores ya no escuchamos. Ok. Bueno, entonces los beta bloqueadores son muy importantes porque pues, hemos dicho que el sitio de infarto es una zona prearritmogénica. Y entonces los beta bloqueadores van a disminuir esa posibilidad de arritmias letales en estos pacientes posinfartados. Y entonces es un medicamento que se tienen que llevar, ¿sí? Igual a dosis bajas, cuidando la frecuencia cardíaca. Y para que yo sepa que mi paciente está bien beta bloqueado, pues su frecuencia cardíaca debe ser por lo menos de 50 latidos por minuto. Sabemos que la frecuencia mínima normal es 60 por minuto. Pues en estos pacientes hasta 50 latidos por minuto es normal porque ahí lo estamos considerando bien beta bloqueado. ¿Sí? Si ustedes tienen un paciente que está con metoprolol 100 miligramos al día y tiene una frecuencia de 58, todavía está con ciertos datos de falla cardíaca, le pueden subir la dosis
porque la frecuencia todavía no llega a 50 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, fíjense, llevamos dos medicamentos importantes que no son necesariamente para la hipertensión. Y es ahí cuando llega el paciente, hablando de niveles en el sector salud, primero, segundo y tercer nivel de atención. Obviamente este paciente viene del tercer nivel hacia abajo. Y cuando llega al primer nivel de atención, con una presión arterial normal, con una frecuencia cardíaca baja entre comillas, porque está en 52 por minuto, el médico a veces no muy familiarizado le empieza lo que quiera. 52. No, hay que dejarles el tratamiento porque lo tenemos en el espacio. Con eso, yo considero que los mejores beta bloqueadores es el Medivol, el bisoprolol, ¿sí? El sector salud, bueno, es esa parte, pero son los mejores, ¿sí? ¿Qué otro fármaco llevarse en nuestro paciente que le fue muy bien después del infarto agudo del miocardio? Bueno, pues las estatinas, ¿no? No podemos concebir que un paciente IECA sin su, o el equivalente, sin su beta bloqueador y sin las estatinas. Sí, pero las estatinas se las tenemos que dar aunque tenga colesterol normal. Y la respuesta sí, claro, se las tenemos que dar aunque el colesterol total ande en 100, 110. Importante las estatinas porque hay un efecto pleiotrópico de las estatinas, que esto quiere decir que tienen un efecto colateral positivo para los pacientes. Y este efecto colateral va a ser un antiinflamatorio de la íntima, ¿verdad? O sea, se mejora el funcionamiento endotelial. Acuérdense ustedes que lo que falló aquí, bueno, pues falló el endotelio, ¿no? ¿Sí? Un proceso inflamatorio trombótico del endotelio que terminó en un infarto, ¿sí? Y entonces hay que dar estatinas. Y hay muchas estatinas, unas buenas y otras yo diría que mejores. ¿Cuál es la estatina que consideramos que es buena para el paciente postinfarto? Bueno, pues rosuvastatina y atorvastatina. Hay otras estatinas que igual son buenas, pero no tan efectivas como estas, ¿sí? Por ejemplo, simvastatina, pitavastatina, la otra, pravastatina, por ejemplo. Estas existen, pero no son las mejores. Entonces, las mejores es rosuvastatina y atorvastatina. ¿Qué dosis le vamos a dar? Pues no hay que tener miedo a las dosis. Aquí es como cuando se trata del paciente con hipertensión arterial, que le damos dosis altas de los antihipertensivos que nosotros hemos decidido usar. Lo importante es llegar a la meta, y en este caso, la meta en el paciente con infarto, en cuanto a estatina se refiere, bueno, pues vamos a llegar a un colesterol total menor de 200, a un LDL mayor de 40 en los hombres, mayor de 50 en las mujeres, y un HDL, fíjese, aquí viene una cosa importante, el HDL en los pacientes, digamos que sin infarto, se considera que debe ser menor a 100, ¿sí? Para hombres y mujeres. En el paciente con infarto, el LDL tiene que ser menor a 55, ¿sí? Eso es una diferencia muy importante y va a repercutir, por supuesto, en el paciente con infarto en cuanto a la sobrevida y a la calidad de vida que estos pacientes van a tener. Entonces, las estatinas, los betabloqueadores, los IECAs son medicamentos que tienen que ser una necesidad para el paciente postinfartado, ¿sí? ¿Qué otro fármaco debe llevar este paciente? Bueno, pues a lo mejor temporal, ¿sí? ¿Cuál es lo que queremos evitar aquí? Pues la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y la génesis de la insuficiencia cardíaca es como la génesis de la hipertensión arterial,
donde está afectado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces hay que actuar también sobre la aldosterona y podemos usar aquí fármacos como por ejemplo la eplerenona, ¿sí? La espironolactona, ¿sí? Son medicamentos muy importantes que lo vamos a usar de manera temporal en el paciente posinfartado, sobre todo si la fracción de eyección es baja. Y aquí creo que tomaremos esto en algún momento cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección baja, ¿cuánto es? ¿Sí? Lo vamos a repetir en la falla cardíaca sistólica. Bueno, pues el paciente que se infarta, pues tratamos de preservar la fracción de eyección, la función ventricular sistólica. Pero si este paciente tiene una fracción de eyección baja, menor a 40%, pues los beta bloqueadores tienen todavía mucho más razón de ser, los IECAS también, el diurético, que en este caso la espironolactona o eplerenona no están encausados para que sean como un diurético tal cual, sino más bien para incidir en la aldosterona y disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, así va, ¿sí? Entonces, esta es nuestra lista de pacientes, de fármacos que el paciente posinfartado se debe llevar. Pero, ¿qué pasó si le hicieron una angioplastía con stent, una angioplastía primaria, le pusieron un stent? Un stent, por allí había una imagen que presentaron hace algunas clases, es una mallita, ¿sí? Que parece un resortito de pluma, más o menos parecido. Ese se introduce en un catéter, se monta ahí en el catéter y sobre un globito que después vamos a insuflar dentro de la arteria coronaria y va a quedar ahí pues este dispositivo pues adherido a la arteria, ¿sí? Y entonces esa placa de grasa que estaba obstruyendo, pues se va a ver literalmente adosada a la pared de la arteria, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en la número 2, ¿sí? De la izquierda, ahí vemos la primera de la izquierda, cómo se está introduciendo ahí la otra, ¿sí? Más a la izquierda, ¿sí? Ahí está la placa de grasa, ¿sí? Ahí va el catéter y ahí sobre el catéter va una mallita todavía comprimida, ahí se insufla el globito, ¿sí? Se adosa a la arteria como se ve en la siguiente imagen, ¿sí? La placa de grasa, bueno, pues se adhiere más hacia la pared y la mallita esta va a servir, se llama stent, va a servir para que esa placa no se vuelva pues otra vez a formar hacia el centro, hacia la luz del vaso y vuelva a obstruir. Bueno, esa es una angioplastía con stent. Cuando esto y luego las imágenes de la derecha también son, creo que mucho más esquemáticas. Igual vemos como en la primera, a la de la derecha, ¿sí? Esa, estamos viendo lo mismo, ¿sí? Y la otra imagen, bueno, pues también vemos cómo quedó ya ahí insuflado ahí el stent. Y la última, bueno, pues así quedará permanentemente dentro de la arteria. Ahora, estos instrumentos pues han venido a cambiar la evolución natural pues de las lesiones arteriales de cualquier sitio, llámese arterias coronarias, llámese aorta, arterias periféricas, en fin, donde hay una arteria se puede poner un stent. Sí, pero ese stent pues no es la solución completa. Sí sirve de algo, pero vamos a tener posterior a esto, ¿sí? Un cuidado a este instrumento y entonces vamos a usar los antiagregantes plaquetarios. Es otro fármaco
Fíjense ya la lista de medicamentos que llevamos en el posinfarto, ¿sí? Llevamos los IECAS, llevamos los betabloqueadores, llevamos las estatinas, ahora ya vamos en los antiagregantes plaquetarios. Aspirina o ácido acetil salicílico, pues, y clopidogrel. Sí, pero puede ser clopidogrel, puede ser prasugrel, puede ser ticagrelor. O sea, son los antiagregantes plaquetarios potentes. ¿Para hacer qué? Pues para hacer que este instrumentito llamado stent, pues, se permanezca permeable mientras se epiteliza en el vaso y no se vuelva a cerrar. Por supuesto que un stent puede obstruirse al día siguiente o el mismo día de que se aplica, ¿sí? Y ahí es por cuestiones técnicas o porque realmente el paciente pues tiene otras condiciones y eso es muy grave, ¿sí? Entonces, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel pues van a servir para que estos stents se permanezcan permeables, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo le vamos a dar ácido acetil salicílico al paciente con un stent? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo vamos a prescribir ácido acetil salicílico. Pero ¿qué dosis? ¿Sí? Y la dosis aquí no es una dosis de analgesia, le vamos a dar una dosis de antiagregación plaquetaria que la vamos a alcanzar desde los 75 miligramos de ácido acetil salicílico, 100 miligramos, ¿sí? En el sector salud vienen las tabletas de 300 miligramos y entonces nada más le damos media tableta todos los días. Y el clopidogrel viene de 75 miligramos y le damos una todos los días por un año. ¿Por qué por un año? Y antes decíamos que era toda la vida, porque se ha demostrado que la efectividad de este antiagregante plaquetario para stent, pues con un año es suficiente. Después de un año, pues ya no es, el clopidogrel ya no es mejor que aspirina, a menos que el paciente sea alérgico al ácido acetil salicílico, y como tenemos que darle un antiagregante plaquetario, pues entonces le dejamos el clopidogrel probablemente a dosis más bajas. Los otros, ticagrelor o prasugrel, son más potentes, pero tienen más riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Pues la hemorragia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los otros. Y el clopidogrel también lo podemos usar previo en el infarto agudo, cuando ya tenemos ahí la elevación del ST, todo el cuadro clínico del infarto, lo vamos a trombolizar o lo vamos a llevar a una angioplastía, y la dosis, en este momento la dosis de carga o de impregnación para llevarlo a una angioplastía con stent es hasta de 300 miligramos, ¿sí? O sea, 4 pastillitas de las de 75 para una prevención y 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Entonces, de esta forma, tenemos mucho mejor resultados en cuanto al tratamiento con stent, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo pues nuestra lista de fármacos pues se amplía. Y esto que acabo de mencionar son los medicamentos que no pueden faltar, ¿sí? Hay otros medicamentos que antes se usaban mucho, hoy ya no. ¿Por qué ya no? Pues porque la literatura y los investigadores han dicho que no ha mejorado la sobrevida de estos pacientes. Y me estoy refiriendo a los vasodilatadores, como serían los nitritos. Cualquiera pensaría que si un paciente es isquémico, tiene obstrucción de las arterias coronarias, total o parcial, debe mejorar con el uso de nitritos. Y resulta que ya están viendo los que se dedican a investigar esto, y uno lo lee y se lo aprende, que ya el uso de nitritos, pues como que ya no es un fármaco de primera línea para el paciente con cardiopatía isquémica, a menos que esté muy sintomático, entonces se lo damos, ¿sí? Pero después del infarto, con angioplastía más stent, se supone que ya la arteria quedó más que abierta, y entonces, pues no tiene caso aplicar o darle a estos pacientes nitritos, ¿sí? Porque eso era muy socorrido antes, ¿sí? ¿Qué otra cosa
se va a llevar nuestro paciente a casa, por supuesto, pues el tratamiento que anteriormente venía tomando para la diabetes, para la dislipidemia, que ya dijimos que le agregamos ahí dosis altas de estatinas, para otras situaciones como, por ejemplo, como esto no es de pacientes jóvenes y tienen gonartrosis, entonces van a usar algún antiinflamatorio, no esteroideo, o sea, cómo se suma una cantidad de medicamentos a esto, ¿sí? Pero esa es la lista de medicamentos. Y previamente, ¿qué le hicimos o qué sería lo ideal para que el paciente se vaya a su casa con la confianza para que su vida vaya siendo normal? Una prueba de esfuerzo, ¿sí? Ya tenemos su receta, ¿sí? Del paciente, pero antes de que y le demos todos estos medicamentos en su receta, previamente tenemos que saber en qué clase funcional quedó nuestro paciente post-infartado, que le fue muy bien. Y entonces hacemos una prueba de esfuerzo en banda sin fin y vamos a calcular, pues, su consumo de oxígeno en METs, ¿sí? Y entonces hacemos una prueba de esfuerzo y ese que le ha ido muy bien en ese sentido, en cuanto pues a la clase funcional que este paciente pues va a tener y va a ser su vida normal allá en su casa, ¿sí? Adelante, Mari. Sí. Ajá. Esa es la situación. Entonces, el paciente va a tener pues todo ese arsenal de fármacos, ¿sí? Y la prueba de esfuerzo es muy importante, ¿sí? Entonces, después de esto, de los medicamentos, de la prueba de esfuerzo que ya le hicimos, ya vimos que nuestro paciente, pues la verdad, aguanta más de 7 METs en la caminadora, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, pues la vigilancia, ¿no? La vigilancia de sus enfermedades que ya previamente padece, de un electrocardiograma cada 3 meses, cada 6 meses, para ver cómo va, ¿sí? Si este paciente llegara a tener angina, fíjense ustedes, todavía 2 semanas después, sí, que hasta un mes está diciendo, bueno, entonces tiene